Pasa a vosotros, hermanitos, nuevamente un gusto el poder saludarles. El día de hoy voy a comenzarles a explicar un nuevo tema en estas actividades que se están tocando en la iglesia. Y el día de hoy, bueno, vamos a tocar algo que está pasando en nuestra actualidad, ya que en ocasiones podemos ver que los niños o los jóvenes llegan a buscar pues las cosas materiales, como tener un buen celular, tener buenos zapatos, pero también tener una cierta popularidad. Y por llegar a buscar a ese afán de poder agradar a los demás, es por eso que llegan a veces a cometer grandes errores en su vida o inclusive atientan sobre su misma integridad. Es por eso, hermanitos, que el día de hoy voy a tocarles acerca de un personaje que tuvo la oportunidad de poder pedir muchas cosas materiales, mas sin en cambio él pidió algo más importante. Esta historia tiene como título El Rey Salomón. ¿Y dónde podemos encontrar esta historia? Está entre el libro de Segunda de Samuel y Segunda de Reyes. Nos vamos a enfocar en estos momentos al el capítulo número 2. ¿Y qué estaba sucediendo en aquel tiempo? Bueno, hermanitos, recuerden que nuestro Dios había puesto líderes que pudieran gobernar a su pueblo. Dentro de estos líderes, en aquel tiempo, los que gobernaban eran los reyes. Es por eso que podemos ver acerca de esta historia que se llama el Rey Salomón, porque en aquel tiempo Dios ponía reyes que gobernaran con su pueblo. Pero ¿quién fue el Rey Salomón? El Rey Salomón fue un varón esforzado, fue un varón obediente a nuestro Dios, un hombre fiel, pero sobre todo tuvo una cualidad muy en especial y fue la sabiduría que él tuvo. Y vamos a ver en este tema porque él tuvo una gran sabiduría que inclusive ningún rey pudo tenerla en aquel momento. Nos vamos a enfocar en esta historia y nos enseña la palabra de Dios que el rey Salomón tenía a su padre era el rey David, y una vez que el rey David pues gobierna y ya casi en su muerte, le da un consejo a su hijo, y lo vemos en el capítulo número 2, versículo 3, que dice así: Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares. ¿Qué podemos entender de esta parte, hermanitos? Dios le da un consejo a su hijo, ¿y cuál es? Cuando tú gobiernes, nunca te apartes del camino de nuestro Dios. Nunca dejes de practicar lo que yo también he practicado, guardando los mandamientos de Dios y sus estatutos. ¿Qué recompensa tú vas a tener? Que vas a ser dichoso. ¿Y qué es dichoso? Que ante Dios tú vas a sentirte y tener esa paz, esa tranquilidad. Vas a sentirte bendecido por nuestro Dios, porque tú estás haciendo lo que a Dios le agrada. Es por eso que vemos en esta imagen, hermanitos, cuando su padre ya casi al morir le manda a llamar a su hijo y le da esas últimas palabras aconsejándolo que era lo mejor que él podía hacer para su reino. Continuando con esta historia, hermanitos, nos vamos a pasar al capítulo número 3. ¿Qué estaba pasando en aquel tiempo? Después de que su padre aconseja a Salomón que nunca se apartara de guardar los mandamientos de Dios, de hacer los preceptos, de todo lo que Dios le había mandado, nos enseña la palabra de Dios que así lo hizo Salomón. Fue obediente y nunca se apartó de hacer la voluntad de Dios. Inclusive podemos ver, hermanitos, que cuando él tiene ese grado y esforzarse por hacer lo que a Dios le agrada, que en aquel tiempo recuerden que hacían holocaustos, presentes que le daban a nuestro Dios. Inclusive dice que sus presentes llegaban a una cierta cantidad tan grande como de 1000 holocaustos. Tanto fue ese corazón tan grato a nuestro Dios de ver a Salomón cómo se esforzaba por hacer la voluntad de Dios, que una noche durmiendo Salomón, Dios a través de una voz le habla, y lo podemos ver en el versículo del capítulo número 3, versículo 5, y dice así: Y aparecióle Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Imagínense, hermanitos, que Dios les diera a usted la oportunidad de decirle:
pídeme lo que tú quieras. Pero para que Dios se haya manifestado con Salomón, para que mismo nuestro Dios creador poderoso pudiera decirle eso a Salomón, ¿qué tan grato era ante Dios el corazón que tenía Salomón? ¿Qué él hizo para que Dios pudiera reconocer a Salomón y pudiera decirle, pídeme lo que quieras? Si ustedes, hermanitos, tuvieran esa oportunidad, ¿qué harían? ¿Ustedes qué pedirían, hermanitos? A lo mejor todos tenemos ciertos anhelos, a lo mejor anhelamos ciertas cosas materiales, pero ¿qué es lo que pide Salomón en esos momentos? Y lo vamos a ver en el versículo número 6, y es cuando Salomón le empieza a decir: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad e en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Él se sentía inmerecido de poder tener esa oportunidad de ser el hijo de aquel rey y tener esa oportunidad de suceder, o más bien de tener ahora esa nueva responsabilidad. Después vemos en el versículo número 7 y dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Él reconocía que no se sentía capaz de tener esa responsabilidad tan grande de poder gobernar el pueblo de nuestro Dios. Es por eso que le empieza a pedir a Dios, y lo podemos seguir viendo en el capítulo número 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Después, a tu siervo, da a tu siervo, y en ese momento podemos ver, hermanitos, cuando el rey Salomón comienza a darle esa petición de su corazón y le dice a Dios: da pues a tu siervo un corazón dócil. ¿Qué es un corazón dócil, hermanitos? Un corazón dócil es un corazón dispuesto a escuchar, un corazón humilde, que cuando alguien te pide algo, tú siempre estás dispuesto a ayudar a los demás, que cuando alguien te pide un consejo, tú siempre estás dispuesto, das tu tiempo, o inclusive aún más das por los demás. Es por eso que pide Salomón un corazón dócil, para poder gobernar así a su pueblo. Y sigamos con la lectura. Para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué es lo que pedía Salomón? Le pedía sabiduría para poder gobernar el pueblo de Dios. Si nos damos cuenta, hermanitos, Salomón no buscaba un bien personal, no buscaba una gloria, no buscaba ser el mejor rey que haya existido, no buscaba más riquezas, no buscaba la muerte de sus enemigos, ¿no? Cualquier rey pues podría ser feliz al no tener enemigos, pues viviría en paz. Mas sin en cambio, lo que este rey pide es algo hermoso, y podemos ver el corazón que tenía Salomón, y lo único que él se preocupaba era agradar a nuestro Dios. Es por eso que Dios, al escuchar a Salomón lo que él le pide, Dios le contesta de la siguiente manera, y lo podemos ver en el versículo número 11. Y díjolo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Qué hermoso, hermanitos, él no pide nada para sí mismo, sino al contrario, pedía sabiduría para poder entregarle buenas cuentas a nuestro Dios, para hacer agradable lo que Dios le había dado, esa responsabilidad. Y podemos ver en el versículo número 12, y dice así: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te ha dado un corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué podemos ver, hermanitos? La recompensa que tenía este rey buscaba agradar a Dios, no a los hombres, no buscaba una gloria suya, buscaba hacer la voluntad de nuestro Dios.
Tanto así que Dios ve el corazón de Salomón y le dice: por cuanto tú no me pediste riquezas, no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste gloria, mas sin en cambio me pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo, ahora yo te daré esa sabiduría. Y podemos leer en esta parte cuando Dios le dice y le menciona: he aquí que te he dado un corazón sabio. ¿Qué significa esto, hermanitos? Que en ese preciso momento, cuando Dios le hablaba, en ese preciso momento Dios lo llenó de sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Así como Dios tiene la capacidad de poder crear universos, de poder crear esta tierra con su voz, en ese preciso momento Dios le dijo: te daré sabiduría. Y en ese mismo momento Dios le da esa sabiduría y Salomón la obtiene. Y es por eso que Dios le da una recompensa, por tener un corazón, siempre buscar hacer lo grato delante de mí. Es por eso que Dios le dice: ahora yo te voy a dar lo que tú no me pediste. Por cuanto no me pediste riquezas, yo te la voy a dar. Te voy a dar sabiduría, te voy a entregar la vida de tus enemigos. Y algo Dios le dice a Salomón: y si tú guardas mis mandamientos y mis estatutos, entonces yo te alargaré la vida. Recordemos, hermanitos, que estas promesas a través de nuestro Señor Jesucristo también nosotros la tenemos. Si nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, son aquellas recompensas que Dios da a aquellos que tratan de siempre agradar a nuestro Dios. Para poder continuar con esta historia, podemos ver nosotros, hermanitos, que después de que sucede todo esto, pasado un tiempo, es el momento cuando Salomón empieza a ejercer su liderazgo en ese momento como rey, y se le presentan dos mujeres ante él, y lo podemos ver en el versículo número 17, y dice así: y dijo la mujer: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Eran dos mujeres y empiezan a empiezan a explicar al rey lo que estaba sucediendo en ese momento. Y le dicen: y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y levantóse a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, púsolo a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para darle pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, mas observábale por la mañana y vi que no era mi hijo, que yo había parido. ¿Qué estaba pasando en esos momentos, hermanitos? Un bebé había muerto. La que llega comienza a decir que la otra mujer que también había tenido hijos se había acostado sobre el bebé y se había intercambiado, en este caso el bebé, y no sabían, o más bien se echaban la culpa y decían: no, pues es que tú eres la que tu hijo es el muerto. Y entonces empezaron a pelearse entre ellas, y la otra en ese momento le contesta, y la vemos en el versículo 22. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y después la otra le dice: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Pero Dios en ese momento muestra su bendición que le da a Salomón, y esa sabiduría que Dios le da. Y dice la palabra de Dios, hermanitos, que él empieza o le pide a un soldado que traiga una espada. Pero ¿por qué estaba pasando ahí? ¿Por qué le estaba pidiendo que trajera una espada? ¿Qué pasaría, hermanitos, si ustedes necesitan, o más bien nosotros necesitamos sabiduría, inclusive como Salomón, para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? Ustedes podrían decir, hermanitos, pues ¿de qué me serviría a mí la sabiduría, no? ¿Qué pasaría si en ese momento un compañero se acercara a ti y te dijera: oye, ¿qué crees? Mira, me está pasando conmigo este problema. ¿Qué palabras exactas le darías a ese compañero para que él pudiera tener esa paz o ese consejo que él tanto necesita y que él se está acercando a ti para que tú le puedas dar esa respuesta que él te lo está pidiendo? Es por eso, hermanitos, que cuando nos llegue a pasar eso, recuerden que son esas personas, Dios nos las pone para que nosotros inclusive podamos aconsejarla. Y no solamente un compañero, inclusive un familiar, inclusive si vemos a alguien triste,
también el poder acercarnos, el poder darles un consejo, si vemos a alguien que no está obrando bien, o inclusive para nosotros mismos, el poder discernir entre lo bueno y lo malo, el tener esa sabiduría para poder hacer lo que es correcto. Es por eso que vemos, hermanitos, esa sabiduría que Dios le da a Salomón. ¿Y por qué le pide una espada? Porque en ese momento da la orden y dice que agarren al bebé y en este caso lo partan, y una parte se lo den a una mamá y la otra a la otra mamá. ¿Qué pasa en ese momento? Y lo podemos ver en el versículo número 26. Entonces la mujer, cuyo era el hijo vivo, habló el rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a este niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partirlo. Podemos ver, hermanitos, cómo esta acción, que el momento de ver la verdadera madre, que su propio hijo lo iban a matar, ella cae en llanto, con ese sentimiento de van a matar a mi hijo, y ella que prefiero que mi hijo esté vivo aunque no esté conmigo, pero que tenga la vida. Se ve el sentimiento de una madre. Cuando una madre tiene a su hijo, vemos como ella llora y prefiere mejor que se quede la otra, aunque sabía que no era su hijo, preferiría que mejor que quitarle la vida. ¿Y qué reacción tiene la otra mujer en esta situación? Y lo podemos ver en el versículo número 26, y dice: ni a mí ni a ti partirlo. Si nos podamos dar cuenta qué sentimiento entonces ella tenía al momento de que muere su hijo, y después de mentir y de querer intercambiar a otro bebé que no era su propio hijo. ¿Qué sentimiento tenía esta mujer para poder hacer eso? Inclusive presentarse ante el rey y llegar y mentir y quererle quitar algo que a ella no le pertenecía, todo por un error que ella llegó a cometer. Es por eso que el rey le contesta en el versículo número 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Inclusive, hermanitos, ¿qué pasa ahí? Todo el pueblo se entera de esa capacidad que tenía Salomón para poder gobernar en aquel tiempo, y que no cualquier hombre se podía acercar al rey Salomón y mentir una mentira o sacar algún provecho. Y ahí vemos cómo Dios le da esa recompensa a Salomón, y que es una sabiduría que no se pudo comparar con ningún rey. Pero ¿por qué Salomón tuvo esta sabiduría, hermanitos? Porque él siempre trató de buscar a Dios y no a los hombres, de no tratar de agradar a los hombres haciendo cosas, tratar de ser populares, tratar de hacer ciertas cosas que te puedes hacer daño a ti mismo, sino al contrario, lo que hubo en su corazón fue agradar a nuestro Dios. Es por eso, hermanitos, que Dios les invita a que ustedes sean igual que Salomón. No busquen agradar a sus demás compañeros, no busquen agradar a otras personas. Esfuércense por agradar a nuestro Dios, y Dios les va a dar esa recompensa como se la dio a Salomón. Es por eso que podemos también ver en un texto donde nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué significa, hermanitos? Que si nosotros nos enfocamos en hacer lo que a Dios le agrada, si nosotros nos esforzamos por hacer lo que Él nos pide, igual que a Salomón, Dios nos va a dar esa recompensa, que nos dará lo que nuestro corazón anhela a su tiempo, como así Dios sea su voluntad. Y para que ustedes, hermanitos, no lleguen a sentir alguna situación de decir: híjoles, tal vez porque ves a un compañerito, ¿no?, que tiene cierta fama y tú quieres imitarlo y quieres también hacer lo mismo. No, hermanitos, que Dios les invita a que ustedes también busquen agradar a nuestro Dios. Recuerden, hermanitos, que así como existe Dios, también existe Satanás. Y siempre Satanás va a buscar circunstancias para hacernos pecar, para hacernos que nosotros no agrademos a nuestro Dios. Pero recuerden que ustedes no están solos, que nuestro Señor Jesucristo está con ustedes y les demostró que Él sí pudo, nosotros también podemos.
pero tenemos que esforzarnos y también poner de nuestra parte por agradar a nuestro Dios. No vivan para agradar al hombre, vivan para agradar a Dios. Y ustedes vivan satisfechos, hermanitos, con lo que son y con lo que tienen. Agradezcan a Dios por lo que Dios les ha dado. Y entonces nunca van a sentir entre ustedes ese sentimiento por tratar de ser alguien. No, porque ustedes se van a tener esa tranquilidad y esa paz, porque Dios es con ustedes. Bueno, hermanitos, para ir terminando con esta lección, les invito a que juntos podamos entonar una alabanza a nuestro Dios, y esta lleva por título Volver a Dios. Aquellos que no se la sepan la van a poder leer aquí en la pantalla. Bueno, hermanitos, para ir finalizando con este video, no sin antes mandarles también un saludo a sus papás, esperando que también se encuentren bien y que esta lección pueda servir a ustedes para edificación y cada día se puedan llenar más de Dios. Paz a vos.